La democracia y la sostenibilidad van de la mano. Y ya tenemos en línea a nuestro amigo Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Su Twitter, @Afonso del Pino. Bueno, no es Twitter, es X. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola María Alejandra, muy bien, muchas gracias. Bien, mira, fíjate, venimos, le cuento a la audiencia que venimos contigo haciendo un trabajo comparativo de cómo funciona el municipio o la gestión municipal en Venezuela versus a cómo funciona en otros países. Hemos dado toda una vuelta por Suramérica, por Norteamérica y llegamos al centro y yo pensé que te lo ibas a saltar, pero no, llegamos a Cuba al día de hoy. ¿Cómo está esta situación y cómo se maneja? Decía yo al principio, bueno, fueron colonizados por los españoles. Sí, es correcto. Bueno, vemos a Cuba dentro del área del Caribe, que es la zona más variopinta que tiene América. Claro. Influencias francesas e inglesas. También. Y españolas. Y bueno, en españolas vimos Dominicana y Cuba. Obviamente recordemos que Cuba es la última posesión de España en América. Uh-huh. Es decir, nosotros nos independizamos y Cuba duró un año más en manos de España. Sí. Y por cierto, ya no como colonia, sino era como parte del Reino de España con las mismas reglas de España. Fíjate, el caso de Cuba, bueno, obviamente después recibió influencias de otras ideologías políticas, específicamente del comunismo, de la influencia soviética. Muchos dirán, caso curioso, ¿será que en Cuba existe municipio que hay ahí? No existen. Sí existe. Sí existe. Cuando uno revisa la Constitución cubana, Ajá. En Cuba existe un municipio que además es autónomo, o sea, constitucionalmente lo denominan como autónomo para escoger sus autoridades y autónomo para manejar recursos económicos y autónomo para hacer consultas a su pueblo. Así, ¿En serio? ¿Y eso no está centralizado? Bueno, recordemos que los sistemas comunistas, la constitución escrita y otra constitución a la par, que es como una constitución de hecho, porque hay un poder político que es el Partido Comunista, que es el conductor de la sociedad y de la relación política con el Estado, ¿no? Hay una fusión prácticamente del partido político con el Estado y eso obviamente da otro concepto de cómo funciona el sistema político. Pero fíjate, datos curiosos, bueno, Cuba tiene 168 municipios, pero la organización política es diferente a la nuestra, obviamente por el sistema político. En Cuba, cada municipio tiene una asamblea que llaman Asamblea Municipal del Poder Popular. Esa Asamblea Municipal del Poder Popular está conformada por delegados. Esos delegados son escogidos por circunscripciones de ese municipio. Es decir, como se elegirían nuestros concejales por circunscripción, más o menos algo similar, ¿no? Y se eligen cada 5 años. Esa Asamblea Municipal del Poder Popular, ya después electa, entre ellos eligen a un presidente y a un vicepresidente. Y después, esta Asamblea Municipal, que es el poder político, designa fuera de su seno a un secretario y a un intendente municipal. Y estos señores conforman otro consejo, un consejo aparte que no es político, sino que se llama Consejo de Administración Municipal, que vendría a ser lo que nosotros llamaríamos la alcaldía. Es decir, es un cuerpo colegiado, pero técnico, que es designado por el cuerpo político y es el que lleva adelante el gobierno del... O sea, no es ni siquiera una elección de segundo grado. No, es una designación técnica, administrativa. Y entonces, ¿en qué se parece esto que se llama poder popular a lo que es el poder popular que se está planteando en Venezuela y a estas leyes acá venezolanas en este estilo? Mira, habría que hacer una investigación más profunda, es decir, detallar un poco más. Es diferente en el sentido de que esta asamblea municipal del Poder Popular, la gente vota. Es decir, la gente elige a esta asamblea. Sin embargo, los candidatos son del Partido Comunista. Es decir, el único que postula es el Partido Comunista. Pues una elección atípica, ¿no? Pues, no es que hay varios partidos participando, no. Tú puedes participar siempre y cuando sea dentro del Partido Comunista. Entonces la gente elige dentro del Partido Comunista. Ese es el espíritu que, bueno, que choca con el concepto de la democracia occidental. Es otro concepto, ¿no? Porque es el único partido que existe. ¿Qué cosas pudiéramos entender? Bueno, que el municipio, así como nosotros lo podemos dividir en parroquias, ellos lo dividen en consejos populares.
Y cada consejo popular está presidido por un delegado que forma parte de el Consejo del Poder Popular. En esto sí encontramos algunas similitudes porque empezamos a ver este tipo de escalones, de estructuras escalonadas, que bueno, en Venezuela, consalvando diferencias, se estructura en consejo comunal, comuna, ciudad comunal, federación comunal, confederación comunal. Entonces aquí empezamos a ver en Cuba que tienen una estructura semántica similar, pero de forma escalonada. Pero sí hay diferencias en el esquema constitucional y en el concepto democrático, obviamente de competencia competitiva, y o sea, es otro enfoque, pero el origen de la soberanía. Y hablabas de autonomía. Sí, bueno, el concepto constitucional cubano es que tienen autonomía, es una autonomía para invertir sus propios recursos, para decidir su gestión en temas que con la gente, o sea, en esas asambleas. Bueno, estas asambleas, el tema es que estas asambleas, como son asambleas de decisión política, son asambleas en donde los postulados son del Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista es el conductor político y social de la sociedad. Es decir, en eso hay una diferencia absoluta con nosotros. Es decir, el sistema venezolano en este aspecto es competitivo. Constitucionalmente hay pluralidad de partidos con diversas ideas que concurren a elecciones. Allá no. Allá la gente vota y participa, pero dentro de las listas de un solo partido. Exacto. Eso está más establecido así constitucionalmente. Entonces, claro, esto al final tú me dices, bueno, ¿hasta qué punto es autónomo o no? Bueno, es autónomo dentro de su concepción, que es diferente a la nuestra, a la democracia occidental. Lo particular es que sigue existiendo. O sea, ¿qué podemos decir? Bueno, que a pesar de todo, sigue existiendo el municipio, sigue existiendo la figura. Es una figura que tiene herencias notablemente españolas y obviamente después tienen una influencia soviética, pero sigue existiendo esa estructura. Y en cuanto a las normativas, no es que haya uno diferente al otro, más allá de lo que dicen de la autonomía, todos funcionan, cómo es territorialmente, cómo es la cosa allí. Mira, Cuba tiene, cuando comenzó la Revolución Cubana, llegaron a elevar los municipios de manera increíble. Cuba llegó a tener más de 400 y tantos municipios. Pero ahora son 160. La razón era la reforma agraria. Okay. Era crear municipios en zonas muy distantes, pero después llegaron a crear municipios donde ni siquiera habían núcleos urbanos, núcleos poblados. Y de la década de los 80 en adelante comenzó una reducción municipal. Inclusive hace unos años tenían uno más y lo fusionaron y que ahora son 168. 168. Son municipios obviamente que tienen dentro de la teoría constitucional materias similares: educación, salud, deporte, cultura, recreación. Pero bueno, recordemos que Cuba es un estado unitario, no es un estado federal. Claro. Y recordemos que bueno, que constitucionalmente están bajo la conducción de un solo partido. Ese es un esquema o sea, cabe resaltar, es que esto no es una opinión particular nuestra, no es que estamos opinando así o no, es que constitucionalmente es así, es un dato objetivo, está en su constitución. Claro, lo estamos verificando desde lo que tienen como soporte legal, marco legal, a cómo están funcionando y qué funciona de ahí y qué no. Y bueno, realmente pues nada más ser de un solo partido y hacer designaciones, más allá que existan asambleas en cada uno de los municipios, no es lo más democrático que se diga, ¿no? Y de hecho se sabe que no es así. Bueno, seguimos dando la vuelta y comparando. Nos encanta esta labor que estamos haciendo con Pedro Afonso. Usted puede rescatar estas entrevistas en nuestra página genteyciudad.org para que vea entonces cómo funcionan todos los municipios. Hemos dado toda la vuelta, no sé cuántos te quedan, Pedro, o si vamos a cruzar el charco también. Tú nos dirás. Nuestro guía en esto es Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Síganlo en su X o Twitter, @Afonso del Pino. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis P.
Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.